E25, vota Ferranza. E25, vota Pinochet. Es Maulina y abogada, emprendedora y también trabajadora, soñadora y luchadora, una madre ejemplar. Por más seguridad para todos y la libertad de elegir, por el derecho a la vida, un Chile nuevo vamos a construir. E25, vota Ferranza. E25, vota Pinochet. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy día tenemos una conversación muy especial porque vamos a dialogar sobre temas muy importantes para cada uno de ustedes, sus ahorros, su plata, su vida. Hoy día estaremos con un gran amigo, Bernardo Fontaine. Él es un gran economista. Él fue constituyente en el proceso anterior, así que también nos va a contar su experiencia por el Distrito 11. Y él, además, estuvo a cargo de la campaña del rechazo que logró un 62% en el día 4 de septiembre del año 2022. Así que quiero presentarlo, ya todos lo conocen seguramente, pero Bernardo Fontaine, estamos acá para conversar sobre todos estos temas tan importantes. Bernardo, ¿cómo estás en el día de hoy? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con Fernanda Pinochet, que es una gran candidata constituyente para el Maule, que tenemos que apoyar porque necesitamos la mejor gente y necesitamos abogadas y abogados que sepan como Fernanda. Bueno, Bernardo, justamente hay un poquito de desinterés en estos días previos. Yo creo que la próxima semana seguramente las personas se van a empezar a conectar con la próxima elección este 7 de mayo. Y hay varias causas que tú levantaste, creo que hiciste una tremenda pega porque hay dos etapas, ¿no es cierto? Fuiste electo, también que costó mucho, te costó mucho, peleaste con grandes samuráis en esa elección. Pero lo importante, una vez que saliste electo, tú siempre estuviste presente en los medios, estuviste entregando tu información de un proceso que fue muy oscuro, que fue realmente, parecía a veces más una fiesta que un lugar de trabajo. Cuéntanos un poquito primero tu experiencia como constituyente, ese día que se inauguró, cuando fueron de este coro, los niños no pudieron cantar el himno nacional. ¿Cómo era ese ambiente? ¿Tú ibas con una expectativa a trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente fue muy duro y difícil. Nos enfrentamos con un 70 y tantos% de constituyentes que de todo de una izquierda muy radical que buscaban refundar Chile, ¿no es cierto? Y eso es lo que hicieron, ¿no? Tenían todos los votos para hacerlo. Nosotros no fuimos considerados para nada, los que teníamos un pensamiento ligado a una sociedad libre y democrática, tampoco los sectores de centroizquierda. Y en definitiva ellos propusieron una reforma, o sea, una nueva constitución que lo que buscaba era dividir Chile, ¿no es cierto?, establecer múltiples categorías, múltiples pueblos indígenas, múltiples justicias, y también hundir a la posibilidad de que Chile se desarrolle. Si se hubiera aprobado esa constitución de la convención, se habría hundido la economía, se habría hundido socialmente Chile, y tendríamos una violencia muchísimo más descontrolada todavía, porque lo que se buscaba era darle más derechos a los delincuentes y menos a las víctimas. Todo mal. Pero lo importante ahora, además, es tener presente que esas ideas están en el gobierno de Gabriel Boric, están en su programa de gobierno, en su idea de sociedad, y están en las listas del gobierno que van a esta convención, que ahora se llaman Unidos por Chile, para tratar de enmendar, ¿no es cierto?, cosméticamente esa visión del Chile dividido que habían propuesto en la convención. La lista desde el Partido Comunista al Frente Amplio, al Partido Socialista, se llama Unidos por Chile. Y la otra lista que se llama Todos por Chile, que es del PPD y la ADC. Pero todo eso son partidos y agrupaciones políticas que estuvieron por el apruebo. Entonces ellos nos piden ahora que votemos por lo que rechazamos. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. ¿Realmente vale la pena votar por ellos? ¿Vale votar por gente que todavía no se desdice, ¿no? El presidente Boric ha dicho que él estaba adelantado a los tiempos, ¿no? Los que rechazamos estábamos equivocados, estábamos atrasados, no lo entendimos. El presidente de su partido ahora recién acaba de declarar de que también el Estado está atrasado respecto a lo que ellos pueden hacer. O sea, en el fondo, siempre la culpa a los demás. Ellos son los iluminados, los que tienen la verdad, los que saben cómo solucionarnos la vida, y nosotros, y los que estamos en la vida real,
no los entendemos, no los comprendemos, no somos capaces. Entonces hoy día, primero que todo, hay que votar rechazo, hay que votar con las listas que están con rechazo, hay que votar con Fernando, que estuvo por el rechazo. De todas maneras, qué Y creo que importante ese eso 4 es de muy septiembre, importante. Bernardo. Qué importante, ustedes hicieron, yo creo que se transmitió bien el mensaje y yo creo que Chile despertó ese 4 de septiembre. Creo que hubo muchos mensajes engañosos. Lo que tú, quiero detenerme un minuto en lo que tú estás diciendo. ¿Cómo puede ser que el pacto del Frente Amplio, del cual es parte Gabriel Boric, con una inflación desbordada, que quiero que entremos en ese tema, tú eres economista, yo soy abogada, así que creo que somos muy buen complemento, pero quiero que hablemos de la inflación. Ahora hacen una publicidad Unidad por Chile, que hablan del progreso económico. Es que yo no lo podía creer. La verdad que vi la franja y dije, ¿cómo pueden cambiar de discurso tan rápidamente y querer engañar a las personas? Si ellos quieren poner los derechos sociales primero que el progreso, ha sido su bandera de lucha. Pero bueno, la verdad que me parece impresionante, pero quiero hacer el punto para que de verdad las personas, yo siempre digo, más que informarse, deben profundizar en la información, porque hay que hacer un poquito el rastreo del historial de cada persona que ellos van a elegir. Creo que es muy importante la democracia, por lo tanto hoy día quienes nos están escuchando tienen un poder en su lápiz, en su elección este 7 de mayo, pero de verdad, por favor, revisen lo que han votado antes, lo que han votado, ¿no es cierto?, para las leyes de seguridad con anterioridad. La misma ley Naim Retamal, tú sabes, Bernardo, a mí me parece uno de los cambios que yo haría es que no puede haber parlamentarios que se abstengan, fíjate tú, que se abstuvieron para dar más protección a Carabineros con la ley Naim Retamal, y otros rechazaron. ¿Quiénes? Del Frente Amplio, ¿no es cierto?, nuevamente. Entonces, esto que tú dices de este pacto Unidad por Chile y Todos por Chile fueron por el apruebo de esa constitución. ¿Qué era para ti lo más, sé que era, dividía a los chilenos, como tú le decías, cuáles eran esos aspectos que hacían, que dividían a los chilenos en vez de buscar la unidad y buscar el progreso de Chile? Claro, mira, yo creo que eso es lo importante. Lo importante es ir a votar, ¿verdad? Porque es muy importante votar el 7 de mayo, porque al final volvemos a definir quiénes van a redactar la nueva constitución. Hay unos expertos, ¿eh? Los expertos están proponiendo un borrador. Los expertos no deciden, no votan. Lo que votan son los consejeros como Fernanda Pinochet. Entonces, resulta que es importante elegir consejeros que estén con nuestras ideas, con una idea de una sociedad democrática, libre, que haya progreso, que haya derechos sociales más profundos, más potentes, por supuesto que sí, pero que haya un Estado que funcione, que haya libertad. Entonces, que haya desarrollo económico, y todo eso tiene que ver con que haya una buena constitución. Pero tenemos el otro lado sigue insistiendo, ahora sin las estridencias, sin los resentidos, ¿no es cierto?, ni la locura, ni las radicalidades que tuvimos la otra vez, sino que todos con muy buenas maneras. En definitiva, vemos que, por ejemplo, ahora mismo los expertos del lado del gobierno están queriendo quitarnos el derecho a elegir salud, que el Estado nos obligue a tener un plan común donde el Estado asigna dónde se atienden las personas y no cada persona busca la mejor salud que les cuida. Por supuesto hay que mejorar la salud, hay que tener especialistas, hay que tener mejores consultorios, hospitales. Por supuesto que el Estado debería permitirle a todos los que tienen plata con su plata, los que no tienen plata con la plata del Estado, elegir el mejor doctor, la mejor salud que los trate. De eso se trata el derecho a la salud. Pero no entregarle al Estado la posibilidad de definir qué salud le corresponde a cada cual. Entonces, en todos los temas tenemos que ellos quieren resucitar sus malas ideas. Y por eso tiene que haber constituyentes bueno, ahora no se llaman constituyentes, se llaman consejeros constitucionales, ¿no es cierto?, que vayan a la convención como la Fernanda Pinochet, con sus ideas claras, y vayan ahí a lograr que efectivamente mantengamos derechos sociales mejorados, por ejemplo, el derecho a la vivienda, pero la vivienda propia, ¿no? No lo que quería la convención, que era que el Estado arrendara las viviendas para tener a todas las personas controladas aquí. Es muy importante fortalecer los derechos sociales, pero en un sistema donde mantengamos la libertad, la democracia, donde haya progreso, donde haya agricultura, donde haya actividad económica y donde podamos salir del hoyo. Hoy día estamos en una crisis muy grande, ¿no? Es una crisis de seguridad. Entonces el gobierno no tiene convicciones, no sabe qué hacer en seguridad.
Entonces, el Congreso lo obliga al gobierno a aprobar la ley Naim. Pero está mal que el gobierno no la quería. Boric, Jackson, Camila Vallejo, todos votaron en contra cuando eran diputados. Pero ahora entonces manda un proyecto de ley sobre las reglas de uso de la fuerza, que es las reglas de carabineros disparen o no disparen, y que hace nada la ley Naim. Un paso para adelante, un paso para atrás. En materia económica, como tú decías, Fernanda, muy bien, estamos con una inflación que nos come los sueldos. La inflación del año, porque es bien importante como recordar, porque no hemos empezado a acostumbrarnos, ¿cierto?, al aceite, a 3.700, 3.800 pesos, el kilo de pan. Son bienes básicos, la verdad que son las cosas que en toda casa necesitamos para poder cocinar, para alimentar a nuestra familia y ojalá alimentarnos de muy buena forma. La inflación del año 2022 fue 12,8%. Esa es la más alta. ¿En cuánto tiempo, Bernardo? ¿Cómo vamos? Porque finalmente, ¿de qué envergadura esta crisis económica? Yo veo que estamos viendo la crisis en seguridad, pero crisis económica es tremenda. No me recuerdo bien, pero por lo menos 15 años. La más alta en 15 años. Y los sueldos no alcanzan, ¿verdad? Los sueldos están subiendo menos que la inflación, entonces la inflación se come los sueldos. La gente tiene que pagar el crédito hipotecario, tiene que pagar el arriendo, que son distintas cosas. Y por otra parte, el desempleo, hoy día tenemos un desempleo más alto que cuando subió el gobierno. El desempleo era 7,5%, hoy día es 8,5%, o sea, mucho más alto. Entonces, ¿y quién vende hoy día? ¿Cómo están esas pymes? Las pymes están todas muy afligidas. El comercio está vendiendo poco. Está complicada la cosa económica. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el plan ahí? ¿Cuál es el plan del gobierno? Tiene el ministro Marcel, el ministro de Hacienda. ¿Y cuál es el plan del ministro Marcel para salir adelante? No hay plan. Fue Bernardo que dijo la otra vez, ¿qué ministro dijo que la inflación le convenía a las pymes? Que yo lo encontré horroroso, yo he sido emprendedora también, soy emprendedora, la verdad, tengo mi oficina, doy empleo, es muy duro, hay meses que alcanza, meses que no alcanza. ¿Cómo le afecta? Porque Chile depende de las pymes, Chile es la pyme, o sea, yo creo que acá en todas las familias tenemos un emprendedor. Y ese es el foco, ahí es donde hay que ponerle ficha, ayuda a las personas. ¿Cómo los podemos ayudar? Porque a las pymes les afecta la inseguridad, ¿no es cierto?, que se ven en los trabajos, porque les afectan su tienda, su negocio, la gente no va, compra menos, y la inflación es una locura. Entonces, ¿cómo, Bernardo, en cosas concretas, debiera el gobierno, porque hoy día dejarle claro a las personas, es el gobierno el que gobierna, el que administra este país actualmente, de Gabriel Boric? Bueno, eso necesitamos que la coalición que nos gobierna, ¿cierto? Y la misma coalición que va con estas dos listas, todo por Chile y Chile Unido, a esta elección, cambien de su ADN, ¿no es cierto? Cambien su programa y pongan el crecimiento económico como primera prioridad, ¿no? Y eso es lo que uno no ve. No ve la preocupación por el crecimiento económico. Dicen, vamos a subir los impuestos para todo, vamos con las 40 horas, está bien. Yo creo que a todos nos gusta trabajar menos, ¿no? Pero uno se debería preguntar, está bien, pero ¿qué van a hacer las pymes? ¿Cómo van a funcionar con menos horas de trabajo? ¿Qué va a hacer con los sueldos? ¿Y de qué necesitamos? Que los sueldos suban, ¿no es cierto? Porque la plata no alcanza. ¿Van a subir los sueldos trabajando menos? Es que todos sabemos que no, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas promesas. Yo creo que estaba bien la idea de ir trabajando menos en el tiempo. Pero en este momento, eso nos lleva a que los sueldos vayan a subir aún menos. Y hoy día donde más necesitamos que suban los sueldos. Entonces yo creo que... En términos prácticos, ¿qué pasa si tengo un negocio, una panadería, y tengo contratadas 6 personas, ¿no es cierto? 6, 7 personas, y cada una va a terminar trabajando, porque esto va en el tiempo con una proyección de 5 años para disminuir las 5 horas, ¿no es cierto? Va a ir disminuyendo 1 hora, 2, 1 y 1. El dueño de esa panadería va a tener finalmente 5 por 6, 30 horas menos trabajadas, por lo tanto va a requerir una persona más, entonces va a tener que pagar un sueldo más. Entonces, de ninguna forma le va a poder subir el sueldo a esos 6 trabajadores iniciales. Tú eres económica, dime si es muy difícil. Lo pienso como algo básico. Claro,
Entonces, es muy difícil, a menos que los trabajadores que tienen produzcan mucho más rápido que antes. Entonces logren producir lo mismo. Entonces, esto, yo insisto, no es que uno esté en contra de las 40 horas, cuidado, pero sí es un problema ponerlo ahora, ¿no es cierto? Y va a depender mucho, va a haber gente que la va a beneficiar y gente que la va a perjudicar. No todos van a salir beneficiados. Y después está el tema más importante que yo creo es el de los ahorros previsionales. Lo En más la importante, convención, se lo tenemos que explicar súper claro, Bernardo, porque además tú has sido hasta trending topic en redes, porque de verdad que te he tomado, que me gusta mucho. Yo creo que a veces uno no explica bien a las personas, y las personas tienen que informarse. Para eso también, a quienes estamos ocupando un rol, tenemos que explicarlo en simple. Así que ahora vamos a entrar con todo el tema de los ahorros, que hay encuestas de lo que quieren las personas. Y acá también ser bien respetuoso de la platita que ha juntado cada persona justamente, bueno, las personas que han tenido trabajo formal. Tenemos personas, ¿no es cierto?, con sistema formal que han logrado, ¿no es cierto?, a través de su cuenta individual tener este fondo. Entonces, vamos de lleno a, tal vez podemos explicar, Bernardo, lo actual y después qué dice este proyecto de ley y por qué creemos que es muy malo para las personas. ¿Y por qué la Constitución tiene que meterse en este tema? Mira, primero, hoy día el sistema de pensiones consiste primero en una pensión básica universal, que tienen derecho todas las personas, salvo el 10% de mayores ingresos. Y eso es más o menos hoy día 206.000 pesos. Eso es una política nueva que aprobó el gobierno del presidente Piñera en sus últimos meses de gobierno. Pues es la política más grande de pensiones que hay, el gasto más grande del Estado en pensiones y la mayor solidaridad que se ha hecho nunca. Y me parece muy bien. Parece muy bien porque nosotros vivimos en sociedad para ayudarnos los unos con los otros y por consiguiente es muy razonable que haya un piso, ¿verdad? Ojalá fueran más de 206.000 pesos y a la medida que el país crezca, tenga más plata, tiene que ir subiendo, pero al menos tenemos ese piso que antes no estaba. Y segundo, está lo que las personas ahorran en una cuenta de ahorro que se la administra una AFP, la AFP invierte esa plata, toda la rentabilidad, toda la ganancia que da esa plata le cae a la cuenta de esa persona, la AFP no tocan la rentabilidad y entonces va engrosando este chanchito, ¿no es cierto?, que es una cuenta de ahorro al final hasta que la persona jubila. Por supuesto que si cotiza mucho, muchos meses, permanentemente, el chanchito está más grande cuando jubila, si cotiza pocos años, obviamente el chanchito está más chico y las pensiones son más malas. Y esa es básicamente la razón por la cual esa parte de la pensión no está mal. Y la pensión total, entonces, es la suma de la pensión garantizada universal más la pensión que recibe la persona por sus propias cotizaciones, su propio esfuerzo, su propio ahorro, más las ganancias. Normalmente, en general, en promedio, digamos, la persona cuando jubila hoy día más o menos usa un 30% de la plata que tiene en su cuenta de AFP y la AFP le hizo ganar un 70% más. O sea, de cada 1.000 pesos puso 300 y hay 700 de ganancia, que fue la ganancia acumulada por haber invertido toda esta plata por la administración de la AFP y tiene, digamos, 1.000 pesos. Bueno, la verdad que cada uno tiene más, digamos, estoy haciendo un ejemplo más simple. Entonces, bueno, por cada 1.000 pesos que tiene, 700 son ganancias, eso es lo que quiero decir. Y entonces la persona jubila. Por supuesto que necesitamos mejorar las pensiones. La PGU, la pensión garantizada, es una ayuda importante y hay que seguirla subiendo. Por otra parte, hay que cotizar más y más parejamente. ¿Cuál es el problema que tienen los chilenos? Que cotizamos pocos años. En promedio, las mujeres cotizan 13 años. 13 años no es nada, porque una persona puede trabajar 40 años, cotizar 13 años y después vivir como pensionada 30 años más, digamos. Es imposible que alcance la plata. ¿Y los hombres cuántos años cotizan? Este dato los hombres cotizan 20 años, apenas 20 años en promedio. Entonces acá hay necesitamos un tema cotizar. Muy importante justamente cuando hablamos de toda la situación de las mujeres, que o sea, como sociedad, tal como tú dices, tenemos que ser solidarios. Las mujeres seguramente cotizan menos porque muchas mujeres a veces se quedan en la casa cuando nace un hijo, dos. También las mujeres ocupan más roles, ¿no es cierto?, de cuidado en la casa de otras personas que tienen dependencia, ¿no es cierto?, otras situaciones. Entonces, ahí hay una situación de postergación de la mujer en algo bien concreto para hacerlo mención. 13 años cotizan las mujeres en promedio, 20 años los hombres. Claro. Así todo,
eso hay que atenderlo, evidentemente, con una política social, pero, pero 13 y 20 años son bajísimos. En los países desarrollados, la gente cotiza el 90% de su vida laboral. ¿Ya? ¿Y por qué Entonces, ¿qué tenemos que un hacer? poco? Tenemos que aumentar Sí, la antes de seguir, cotización. pero yo quiero porque las personas dicen, yo trabajaba en tal empresa y cotizaba. ¿Por qué entonces eso es tan poco estos años que se cotiza? ¿Por qué crees tú? Bueno, porque hay mucha gente que para cotizar no tiene que tener un contrato con un trabajo formal, que se llama, ¿no es cierto? Entonces, mucha Sí, gente que trabaja un tiempo, se independiza. Por ejemplo, un electricista trabaja en una empresa, 10, 15, 20 años, cotiza por consiguiente ese tiempo, después se independiza y se transforma en un técnico que trabaja por su cuenta, o pone un negocio. Otro, claro. en el caso de las mujeres, pueden tener un hijo, pueden tener, en fin. Entonces, por otra parte, hay gente que arregla con su empleador muy equivocadamente cotizar por menos que su sueldo. Tú Eso terminas quería cotizando por el indicar. mínimo. ¿Mm? Y además nosotros cotizamos el 10% del sueldo, que es poco. Entonces necesitamos cotizar más para subir las pensiones. Pero ¿qué es lo que nos está proponiendo la reforma del gobierno? La reforma del gobierno nos está proponiendo que, que aumentar la cotización del 10 al 16%. Es cierto que eso lo va a pagar el empleador supuestamente, pero el empleador al final lo va a restar eso o sea, no va a subir los sueldos a futuro porque va a tener que asumir este costo. ¿Sí? Y Es que, entonces, Bernardo, hasta para el un poco propio porque presidente yo le Boric ha quiero, dicho eso. sí, es que es súper importante porque es súper fácil, como digo yo, caer en estos eslogan que a veces nos dice la extrema izquierda, ¿no es cierto?, de este empleador abusador, pero en realidad ese 6% lo tiene que sacar, estamos hablando de las pymes en Chile, yo creo hacer la separación entre las pymes. Entonces, ese 6% por todos los trabajadores que va a dar no sé cuánta plata, eso va a ser plata que tiene que poner, que antes era parte de su utilidad, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que si el próximo año tenía pensado o tenía la posibilidad de subir el sueldo a los empleados, ahora no va a tener esa posibilidad, porque va a tener que destinar esa plata a esta cotización. Exacto. Ahora, y eso todos lo sabemos, está ultra estudiado por todos los economistas, incluso los de izquierda, incluso está el presidente Bush, hasta Giorgio Jackson, han dicho que la verdad que esto lo va a asumir parte del empleador y parte del trabajador. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno está diciendo, en vez de que esa plata, esa nueva cotización, vaya a la cuenta individual, pues en vez de que el gobierno hubiera elegido darle esa plata a los trabajadores, elige dársela al Estado, a un fondo estatal. Entonces ahí empezamos de que ya no, sobre esa cotización del 6%, ya no seríamos dueños. Ya no seríamos y no tendríamos la posibilidad de dejar la herencia a los hijos. Pero esa cotización viene de nuestro trabajo. Porque nosotros trabajamos, como trabajamos, generamos un sueldo, de ese sueldo viene la cotización al final. ¿Sí? Entonces, eso es bien injusto que no sea. Y además, eso perjudica a todos los cotizantes futuros. ¿Sí? Y a todos los jóvenes que van a tener que dar esta plata, pero no va a ser de ellos. ¿Sí? Y por otra parte, también la reforma establece un administrador estatal que es el único que nos va a atender. Se acaba la atención de la AFP. Yo siempre quiero cambiar la AFP. Esto no es un problema de defender la AFP. La AFP es un administrador más, no. Pero lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno proponga un monopolio estatal. Monopolio que va a administrar. O sea, uno si tiene un problema, un trámite, si quiere jubilarse, preguntar, cotizar, todos los trámites que uno tiene que hacer, pedir un certificado, va a tener que ir al Estado. Y el Estado tiende mal. ¿Entienden? Y va a tener un monopolio estatal. Los monopolios son caros, dan mal servicio y hasta a veces abusan. Es extraño, Malos. Bernardo. Y por otra parte la reforma dice que que uno va a poder elegir quién le invierte la plata, entre privado y un público. Pero cuando uno lee la letra chica, ve que toda la plata va a ir al Estado, al final. No va a haber privados que puedan competirle al Estado. Entonces, al final vamos a terminar con Pero el se Estado establece, administrando. Bernardo, para explicar este punto súper bien, porque lo que yo entiendo es que sí se va a dejar la posibilidad de que sigan existiendo AFP privadas, que también decir las personas, o sea, hoy día todos estamos en una AFP y por defecto si no cae en una AFP, digamos, porque hay una licitación al respecto.
Pero se da la posibilidad de esta AFP, pero ¿por qué en la práctica va a ser un monopolio? Porque eso es lo importante, o sea, porque no va, yo creo que hay una cosa que es esencial, yo estoy de acuerdo con una AFP estatal, Bernardo, pero creo que para mí lo primero es la persona, y es la persona la que tiene que tener el derecho a decidir. Si él considera que el Estado ha sido un buen administrador en algunas empresas del Estado, ¿no es cierto? Históricamente acaban de salir reportes de cómo están perdiendo plata las empresas del Estado. Yo no lo comparto, pero respeto la decisión de esa persona que lo administre el Estado. Yo prefiero que lo administre un privado con esa utilidad aproximadamente 70% y también se paga una comisión, ¿no es cierto? De administración, también para decirlo, que todos lo pagamos mensualmente, lo pago porque quiero que mi plata me rinda más, porque cuando estemos jubilados, pucha, que hace falta esa platita, ¿no es cierto?, para comprarse todas las cosas. Entonces, ¿por qué habla de que existen, pero en la práctica va a ser un monopolio? Porque la reforma lo que dice es que, primero que todo, todas las cotizaciones nuestras van a ir automáticamente por ley al Estado, al administrador estatal. Nosotros tenemos que sacarla de ahí y llevarla a un privado. Esto es un trámite. Pero fíjate que los privados que van a administrar no pueden no pueden tener vendedores, no pueden usar las marcas por las cuales son conocidos y casi no pueden hacer publicidad. Entonces yo digo, ¿cómo no pueden tener sucursales entonces? Entonces, ¿cómo va a haber privados que puedan convidar a las personas que automáticamente por ley te miraron con tu plata al Estado a sacarle la plata ahí para llevarla a un administrador privado si no tienen posibilidad de tener vendedores? ¿Cómo se entera uno? Pero además que va Entonces, contrario a todas las leyes del mercado, a todo lo que ha funcionado. exacto, en la entonces en el década. fondo, entonces esto es como un chiste, es decir, oye, vamos a darte la posibilidad de elegir, pero en realidad te amarro todas las manos, digamos, entonces no hay forma de elegir verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que pide la gente? Toda la gente en la encuesta, 80, 90%, según la encuesta, pide que toda su cotización vaya a su cuenta individual. Es lo lógico, porque la plata es nuestra y sea heredable. Y segundo, pide la libertad de elegir, el derecho a elegir. Por supuesto, como dices tú, puede haber un administrador público del Estado, yo no tengo ningún problema, pero que no me obliguen, ¿cierto? Así como que no me tienen que obligar a los privados. Y que exista mucho más competencia, no las FP actuales, sino que muchas otras, de forma que haya muchas más posibilidades de elegir administrador y tengamos más opciones de elegir, no menos. ¿Y dónde entra la Constitución? Aquí entra una cosa muy importante. En la Convención, en el programa del Frente Amplio del Partido Comunista, históricamente, incluso a tener un proyecto que presentó una senadora democrática cristiana, la Yana Proboste, en el 2020. Todos ellos querían estatizar los ahorros de los trabajadores, porque es mucha plata y es muy tentador entonces llevarlo a la administración del Estado y que el Estado defina qué hace con esa plata. No, porque imagínate que al estatizar todos los ahorros, corremos el riesgo, ojalá no suceda nunca, que un mal gobierno, un mal administrador de personas a lo mejor que no tienen mucha experiencia, a lo mejor personas que nunca se han dedicado a ganar plata, a trabajar, ¿no es cierto?, más que en el sector público, pudieran el día de mañana gastarse esa plata, ¿no? Me parece súper peligroso eso, pero terrible, o sea, muy peligroso para todos los trabajadores de Chile. Y pasó en Argentina. En Argentina había un sistema de FP y el gobierno de Kirchner estatizó todo y se gastó la plata. Con muy buenas ideas siempre, ¿no es cierto? Siempre esto se hace muy elegantemente, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos esto, necesitamos empresas estatales tecnológicas, qué sé yo, pero en definitiva hoy día los jubilados en Argentina tienen un problema enorme porque no hay plata para pagar la jubilación. Lo que pasa es que Bolivia acaba de pasar. Bernardo, pero yo quiero hacer este punto. Con mi plata no. Ahí vamos a hablar de con mi plata no, porque la verdad es que cuando uno ha trabajado, yo digo con mi plata no. Por eso yo estoy muy contento que Fernanda tú hayas firmado el compromiso con mi plata no, este movimiento que tiene más de 125.000 adherentes que buscan, que se armó un grupo ciudadano, que se armó justamente para defenderse de los sectores del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Socialista, en fin, del PPD, qué sé yo, que querían en la convención echarle mano a los ahorros previsionales, ¿no es cierto? Querían establecer un sistema que al final pavimentaba el camino para que el Estado se quedara con nuestra plata. Entonces, ahí se armó con mi plata no, ¿no es cierto?
esta plata de los ahorros previsionales es de los trabajadores, y es justo que sea, y tiene que ser heredable, y tienen que tener el derecho a elegir quién lo administra. Y eso debe quedar en la Y entonces, Constitución, eso es súper y importante, eso tiene que tiene quedar. que quedar consagrado en esta nueva Constitución. Por eso yo decirles que sí es importante este proceso. Yo sé que hay mucha desazón, mucha como ya cansancio de tantas elecciones, de todo lo que pasó en el proceso anterior, que creo que fue realmente indigno que las personas se dedicaran a hacer show, bailar. No se quiso hacer una constitución de todos, sino que se excluyó, ¿no es cierto?, a la centro derecha y a la derecha, solamente querían que sus ideas, que además yo creo que son en general, estas que estamos conversando, muy malas ideas, quedaran en esa constitución, pero Chile despertó. Ahora, ¿qué pasó con esa iniciativa? Además, engañó en algunas cosas, Bernardo, porque se hizo este formato de participación ciudadana en la Constitución, de iniciativas, ¿no es cierto?, de temáticas, donde la verdad que muchos nos movilizamos con este tema de los ahorros previsionales, con el tema del derecho a elegir la salud de nuestro hijo. Hubo muchos temas que la verdad que las personas dijeron, no queremos esto. O sea, porque la verdad que esa Constitución lo que hacía era cerrar posibilidades de las personas, ¿no es cierto? La educación, ¿para qué? Ese otro tema, ya lo vamos. Entonces, lo que hacía era que poner a las personas así, y el Estado iba a tener que estar decidiendo por nosotros en cada temática, en vez de lo que a mí me parece que es la persona quien debe tener más espacio para crecer. Yo siempre digo que ojalá que esta sea la persona y este fuera el Estado, ¿no es cierto?, más pequeñito, apoyando, pero una persona que tenga las posibilidades de progresar, de elegir en salud, educación, pero para eso necesitamos que el Estado haga la pega, ¿no es cierto?, que yo creo que hoy día no la está haciendo. ¿Qué pasó con esa iniciativa popular que tuvo 65.000 firmas, creo que fue la con más firmas en Chile? ¿Qué pasó con esa iniciativa? ¿Por qué no se consideró? Bueno, ahí la coalición de gobierno, la misma que quiere ahora para las elecciones de nuevo, rechazó ni siquiera lo oyó, en realidad. Nosotros se presentó la iniciativa y se rechazó en general al tiro, a la primera, sin ni siquiera discutir. Y es lo mismo que está detrás de la reforma de pensiones. El gobierno pudo haber hecho una reforma de pensiones que hubiera oído a la ciudadanía, que hubiera respetado que las cotizaciones iban a la cuenta individual, y hubiera respetado el derecho a elegir. Hubiera cambiado la AFP, y hubiera cambiado una serie de cosas que yo soy partidario de cambiar, que sería más largo de explicar ahora. Pero no, se fue por su ideología. La ideología es pavimentar el camino para que el Estado se quede con los ahorros previsionales de los trabajadores. Y eso es ultra peligroso. Acaba de pasar, como te decía, en Bolivia. Hace 3 semanas atrás, el gobierno boliviano creó un administrador estatal, primero, años atrás. Se transformó en el administrador estatal de los ahorros previsionales y ahora traspasó la plata al Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno le faltó la plata. Y ahí estaba la plata, le echaron mano al filo. Y los jubilados, ahí veremos. Cuando jubilen sabremos si hay plata o no hay plata. Entonces, por eso, como tú decías, esto es muy peligroso y en la Constitución hay que defender, en la nueva Constitución, de todas maneras, la propiedad de los ahorros previsionales y que son heredables, cosa que por lo demás te voy a decir que los expertos acaban de votar un primer borrador y en ese borrador no dice que los ahorros son de los trabajadores y no dice que sean heredables. De hecho, dice una frase que se interpreta como que no son heredables. Entonces resulta que en definitiva es muy importante hacer presente esto. Por eso es importante ir a votar. Por eso es importante ir a votar por Fernanda Pinochet, porque para que defienda nuestros ahorros previsionales ahí en ese texto constitucional. O sea, de todas maneras, y también hay que defender... Yo voy a pelear mucho por este punto porque me parece de verdad, la gente del Maule saca la mugre trabajando, y si ha logrado juntar su plata, es que no puede el Estado venir a disponer de ello. Me parece que hay que mejorar las pensiones de todas maneras y se están tomando medidas, ¿no es cierto? Este aumento es importante, hay que hacerlo, pero de verdad, o sea, y el respeto a la historia de cada persona y de cada familia. Si la persona por alguna razón fallece antes, eso por supuesto es parte de su patrimonio, junto con su casita, con lo que logró comprar, y debe quedar para sus hijos. O sea, eso a mí me parece que es
y yo siempre digo, hoy día estamos en el mundo al revés, pero volvamos a las cosas lógicas. Esa es plata de la persona que juntó con sus años de trabajo. Entonces, debe quedar y debe quedar en esta nueva constitución. Cuando a mí me preguntan, Bernardo, pero ¿por qué tú estás convencida de una nueva constitución? Y digo, sí, estoy convencida de una nueva constitución por los ahorros previsionales, porque la seguridad, ¿no es cierto?, debe quedar mejor consolidada. Hoy día está regulada las Fuerzas Armadas y de orden, seguridad en el mismo capítulo, tal vez separarlo y darle más importancia y recursos y atribuciones a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Hay cosas que hay que mejorar la formación, las personas que están hoy día sirviendo, ¿no es cierto?, en el Estado, que tengan, por ejemplo, hoy día una persona con 21 años, Bernardo, puede ser diputado. Yo pienso que debe ser personas con experiencia. En cualquier trabajo a uno le piden experiencia, uno tiene que hacer un currículum y tiene que poner dónde ha trabajado, ¿no es cierto?, y tener experiencia en la vida, y yo creo que lamentablemente hay hoy día muchas personas gobernándonos inexpertas y estamos pagando esa inexperiencia los chilenos, y eso no puede ser. Así es, y yo creo que entonces, por eso es importante que vayan abogados como tú, Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, para que tengan conocimiento. Ya vivimos la experiencia de elegir malos constituyentes. Educación es muy importante también, ¿verdad? Que el Estado esté obligado a tratar por igual la educación subvencionada con la educación pública. Hay que mejorar la educación pública, yo no lo dudo, pero no se trata de echar a perder la educación subvencionada, que el Estado la castigue, la restrinja, sin pretexto de mejorar pública. Hay que mejorar las dos. Y hay que tratarlas entonces en igualdad de condiciones. Eso es muy importante que en la Constitución. También en la convención anterior, estos mismos que hoy día nos dicen que quieren invitarnos a votar por ellos de nuevo, toda esta izquierda radical, ellos lo que querían era ahogar los colegios subvencionados. Y después está el tema del agua, que creo que es muy importante para el Maule. Y en el tema del agua, me parece que lo primero es que el agua es un derecho humano. Y por consiguiente, eso está en el Código de Agua, pero no está en la Constitución. Y debe quedar en la Constitución, porque es una vergüenza que el Estado en ciertas comunidades rurales no haya sido capaz de abastecer con agua cuando era obligación del Estado hacerlo. Exacto, Y el asegurar Estado tiene hoy día... el consumo humano, y de la manito también todo el tema de la agricultura, porque a veces decimos el consumo humano, pero en realidad si no tenemos agua para agricultura tampoco vamos a tener alimentos, así que yo creo que hay que hacer una interpretación muy amplia del consumo humano. Y entonces, abastecido, digamos, el consumo humano, obviamente necesitamos actividad económica, efectivamente. ¿Qué sería el Maule sin esa maravillosa agricultura? Entonces resulta que tiene que haber seguridad de poder regar. Y la forma de seguridad, de tener seguridad de poder regar, es que haya derechos de agua, que le dan la propiedad del derecho de agua en medida que haya agua, naturalmente, ¿no? Porque si hay sequía, no hay agua. Y si el Estado tiene que quitarle a los agricultores agua para abastecer una comunidad rural, obviamente tiene que hacerlo, porque las personas van primero. Y eso es lo que dice el Código de Agua, y eso es lo que se hace. Pero tiene que haber seguridad para regar, entonces la Constitución tiene que mantener esto, que los derechos de agua dan propiedad. ¿Por qué? Porque eso es el derecho a regar, no es que la persona sea dueña del agua, el agua de la sociedad chilena, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Pero le da derecho a tener propiedad sobre el uso del riego. Eso le permite al agricultor, por ejemplo, ir a pedir un crédito, que va al banco y le dice al banco: yo le entrego en garantía este campo. ¿Qué significa eso? Que si no paga la deuda, el banco se queda con el campo. Pero un campo sin agua, todos lo sabemos, no sirve. Entonces le da al campo con su derecho de agua. Y eso es lo que permite que la agricultura funcione. Y muy importante, entonces la me parece que eso es yo soy hija de agricultor, Bernardo, así que sufrí, como toda hija de agricultor, los años muy lluviosos, los años secos, siempre. Yo siempre decía, mi querido papá ya falleció, estaba primero el campo y después lo que podíamos hacer como familia, porque la verdad que el clima va decidiendo un poquito, ¿no es cierto?, los resultados económicos. Hoy día es cierto, hay escasez de agua, y eso
podría mantenerse en el tiempo, lo más probable, todo habla de eso, pero tenemos entonces que abrirnos otras posibilidades. Muy importante el derecho a regar, que tiene también que ver con el valor, ¿no es cierto?, de esa tierra de cada persona, y abrirnos otras posibilidades. Hoy día nosotros tenemos mucho más, y eso nos abre posibilidades para asegurar, ¿no es cierto?, este consumo humano, y también el derecho, y obligación del Estado de asegurar, ¿no es cierto?, que podamos tener una agricultura que se mantenga en el tiempo y que nos dé estos alimentos que son necesarios para subsistir. Claro, y esos derechos la ley dice que se llaman de aprovechamiento de agua, son muy importantes porque además son los que hacen que haya personas que les interese invertir. No tengo una sequía caballa. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya mucha inversión en tranque, inversión en pozos, inversión en captar más agua, en definitiva, plantas desalinizadoras, como dices tú, Sí. y también invertir en tecnologías para ahorrar agua, ¿no es cierto? Pero, ¿quién va a invertir si no tiene seguridad de poder usar el agua que capta, ¿verdad? ¿Quién No, va o a sea, yo construir ambientes? no me quiero ni imaginar, Bernardo, que el Estado empiece a administrar los derechos de agua. De verdad creo que sería letal. Lo quiero decir con tanto letal. Imagínate este Estado o este gobierno, ¿no es cierto? Cualquier gobierno, no llevarlo, pero que podría ser, ha pasado casos de que benefician a sus familiares, ponen en cargo a Obvio, personas obvio. que ni siquiera, yo siempre digo, mira, ni siquiera pido que sean los mejores que estén en gobierno, personas que sepan hacer la pega, que tengan un título y que tengan un comportamiento promedio, simplemente. Yo ni siquiera quiero aspirar o sea, no aspiro por la realidad a los mejores personas que hagan las pegas. Entonces, no me quiero imaginar el Estado favoreciendo a solamente personas que comparten su ideología o que van a tener que someterse, ¿no es cierto?, a hacer cosas para tener esa agua. O sea, el agua tiene que administrarse de la forma más eficiente por quienes saben administrarla, pero no es el Estado quien debe hacerlo. El Estado no nos asegura, no nos ha dado señales de ser un buen administrador. Entonces, en esta conversación, al tocar el tema de los ahorros previsionales, la necesidad de garantizar la propiedad y la heredabilidad y el derecho a elegir administrador, al tocar el tema de la salud, que necesitamos mejorar la salud, tener un derecho a la salud más potente, pero mantener y fortalecer el derecho a elegir la salud. El tema de la educación, nosotros tocamos los colegios subvencionados, la necesidad de mantener la posibilidad de que los padres son los que estén llamados a educar a los hijos y que exista entonces la opción de colegios subvencionados y colegios públicos mejores. Y por otra parte, en el tema de los derechos de agua, ¿no es cierto?, y la necesidad de mantener un sistema de derechos de agua que le dé garantía de riego y de utilización económica del agua, sin perjuicio del derecho humano al agua primero. Estamos tomando ejemplos para demostrar por qué esta elección es importante. ¿Por qué al final estas normas van a incidir en la vida de cada uno de nosotros? No son solamente una discusión teórica lejana. ¿Y por qué es importante entonces cuando ustedes vayan a votar? Van a ver esa lista larga de candidatos, van a votar todos, vamos a votar con harta lata en realidad esta vez. Y uno tiene que preguntarse primero que todo, ¿este señor, esta señora rechazó o aprobó? Porque se aprobó el mamarracho de la convención, ahí nomás llego, porque va a volver a los mismos errores. Entonces, vamos a la lista de rechazo. Y yo creo que la lista Chile Seguro, que es la lista de Chile Vamos, a la cual pertenece Fernanda Pinochet, es la que da la garantía, ¿no es cierto?, la seguridad de que vamos a hacer cambios, pero cambios bien hechos. Y que da la seguridad de que vamos a preocuparnos efectivamente de entregarle al Estado la obligación, no solo las herramientas, la obligación de dar los pasos, de controlar la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración descontrolada, ¿no es cierto?, y la violencia y el terrorismo. Que da la seguridad también de darnos la posibilidad de que Chile despegue económicamente y socialmente, ¿no es cierto?, y mejoremos, tengamos mejor calidad de vida y tengamos un sistema político que funcione mejor que el actual, donde se resuelvan los problemas de la ciudadanía de forma más rápida. De todas Todo eso maneras, necesitamos hacer. Y para de eso todas entonces maneras. necesitamos votar por Fernanda Pinochet este 7 de mayo, Es para que nos 25, represente por el Maule. ahora Chile Vamos, para esta elección, tiene el nombre de Chile Seguro. Entonces, bien importante, mi flyer se identifica con Chile Seguro, ¿no es cierto? Y la lista dice Chile Seguro, así que muy importante lo que nos dice Fernando, identificar por quiénes vamos a votar, ¿no es cierto? Elegir una persona que haya tenido una trayectoria.
que tenga los conocimientos, porque como tú dices, hay una comisión de expertos, pero ellos están haciendo un borrador. Nosotros vamos a decidir por 3/4, ¿no es cierto?, de los consejeros. Entonces, nosotros somos los que vamos a decidir sobre tus ahorros, sobre tu salud, vamos a poder darte mayor seguridad o no. Vamos a ir terminando por el tiempo, pero sí te quería, esto, de verdad, yo creo que tú has cumplido un rol como un comunicador en estos temas que antes nadie los explicaba mucho. Te quería preguntar qué es Fundación Ciudadanos en Acción y cómo podemos acceder también a esta información. Bueno, efectivamente nosotros armamos un grupo que se llama Reforma el año 2014, que busca justamente hacer reformas, pero reformas bien hechas. Nosotros consideramos que la reforma que presentó en esa oportunidad la presidenta Bachelet, como se demostró después, estaba mal hecha, ¿no es cierto? Una reforma tributaria que nos llevó, nos empantanó el crecimiento, nos tiró a la sequía en vez de habernos catapultado a crecer más, una reforma laboral, en fin. Entonces, y eso nosotros se lo transformamos después en la Fundación Ciudadana en Acción, que es una fundación que funciona en las redes sociales, damos charlas, en fin, y lo que tratamos es incorporar gente al debate, que la gente que no está informada, que no es parte del circulito pequeño de la política, o de la economía, o de la que ve los programas políticos, que sea, se informe y también participe y llegue a formarse una opinión, entonces. Y nosotros defendemos fuertemente que las personas sean capaces de realizar sus proyectos de vida, sean autónomos, y sean entonces dignos. Entonces apoyamos mucho a emprendedores, por ejemplo, porque los emprendedores son una fuerza enorme que tiene Chile, aunque también las personas pueden elegir educación, elegir salud, elegir en pensiones. Nos esforzamos mucho en defender la propiedad de los ahorros previsionales porque nos parece justo. Entonces, así que si quieren seguirnos, nos pueden seguir ahí en Fundación Ciudadana en Acción, en Facebook, o en Instagram, o en Twitter. Nosotros somos más fuertes en Facebook, pero en fin, todo se publica en todas las redes sociales. Para todos los maulinos, me encantó el nombre Ciudadano en Acción, porque hoy día el ciudadano tiene que estar, la verdad, que súper atento, alerta y en acción para que se tomen buenas decisiones. Y hoy día la forma de defender los derechos, y bien importante, yo soy una amante de la libertad del ciudadano, de la persona. Entonces, como digo yo, ese ciudadano tiene que tener todas las posibilidades, ojalá, para elegir, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. Y es el Estado el encargado de proveer que estén las condiciones, las opciones para que ese ciudadano elija. Así que hacer un llamado a todos nuestros maulinos para que se pongan en acción, súper atentos, para que esté observando, ¿no es cierto?, este proceso del 7 de mayo y después, por supuesto, que siga todo el proceso que se va a hacer con la nueva Constitución. Te mando así un abrazo, Bernardo, súper agradecida de tu tiempo, súper valioso, la verdad, explicar esto todas las veces que sea necesario. Tenemos que cuidar los ahorros previsionales de los trabajadores. Así es, yo soy independiente y creo que los ciudadanos tenemos que jugar nuestro rol porque no podemos dejar que Chile lo hagan los otros. Tenemos que aceptar ahí. Eso es lo que es la Fundación Ciudadana en Acción. Voten por la Fernanda Pinochet en este 7 de mayo. Y le mando un abrazo a todos enorme, porque además yo tengo residencia en Molina también, así que tengo una simpatía y una cercanía muy especial con el Maule. De todas maneras, vamos a estar celebrando por ahí cerquita el 7 de mayo. Así es. Un abrazo, listo. Bueno, adiós, gracias. Chao, chao. E25 vota Ferranza, E25 vota Pinochet. Es Maulina y abogada, emprendedora y también trabajadora, soñadora y luchadora, una madre ejemplar. Por más seguridad para todos y la libertad de elegir, por el derecho a la vida, un Chile nuevo vamos a construir. E25 vota Ferranza, E25 vota Pinochet. E25 vota Ferranza, E25 vota Pinochet. Es Maulina y abogada, emprendedora y también trabajadora, soñadora y luchadora, una madre ejemplar. Por más seguridad para todos y la libertad de elegir, por el derecho a la vida, un Chile nuevo vamos a construir. E25 vota Ferranza, E25 vota Pinochet. E25 vota Ferranza, E25 vota
Pinochet. Es Maulina y abogada, emprendedora y también trabajadora, soñadora y luchadora, una madre ejemplar. Por más seguridad para todos y la libertad de elegir, por el derecho a la vida, un Chile nuevo vamos a construir. E25, vota Fernanda. E25, vota Pinochet.